Otro examen del Instituto Politécnico Nacional o IPN, que en este caso es un examen de primer parcial de la Escuela Superior de Economía de la carrera de Economía, y el examen es de sistemas dinámicos, que es una especie de ecuaciones diferenciales aplicadas a la economía. Únicamente tenemos 3 problemas, así que vamos a empezar. Primeramente me dice, resuelve la siguiente integral por partes, me dan esta integral y me dice además, recuerda que, y me dan la fórmula de integración por partes. Entonces voy a reescribir obviamente nuestra integral por partes, que es la integral de x por e a la menos 3x por mi diferencial de x. Quiero suponer que no me van a dejar utilizar el método de tabulación porque por algo me están dando la fórmula de integración por partes. De todos modos vamos a hacerlo de las dos maneras para que vean cómo es bastante rápido de hacer. Y en este caso hay que recordar que para poder hacer una integral por partes necesitamos regirnos por el método ILATE, que es precisamente lo que me va a definir la prioridad de u y diferencial de v. Recordemos que ILATE significa inversas logarítmicas algebraicas trigonométricas y exponenciales, donde en este caso las algebraicas tienen mayor prioridad a las exponenciales. Por lo tanto, en este problema específicamente nuestra u va a ser igual a x y nuestra diferencial de v va a ser igual a e a la menos 3x por mi diferencial de x. Derivamos de este lado e integramos de este lado. Tendríamos que el diferencial de u es igual únicamente a mi diferencial de x y la integral de diferencial de v va a ser igual a la integral de e a la menos 3x por mi diferencial de x. Esta es una integral que tenemos que resolver por el método de cambio de variable, así que decimos fácilmente que nuestra w va a ser igual a menos 3x, por lo tanto mi diferencial de w va a ser igual a menos 3 por mi diferencial de x, y despejando mi diferencial de x tendríamos que el diferencial de w entre menos 3 va a ser igual a mi diferencial de x. Sustituyendo en nuestra integral tendríamos la integral del diferencial de v, que va a ser igual a la integral de e a la menos 3x, pero menos 3x es w por mi diferencial de x, pero diferencial de x es diferencial de w entre menos 3. Así que vamos a sacar constantes de la integral. Tendríamos la integral de diferencial de v, que va a ser igual a menos 1/3 por la integral de e a la w por mi diferencial de w. Esta integral ya es una integral completamente directa, entonces tendríamos que v va a ser igual a menos 1/3 de e a la w, y regresando a nuestro cambio de variable me quedaría como que v va a ser igual a menos 1/3 por e a la w, que en este caso sería menos 3x, y ya ahí tenemos nuestra v. Ahora vamos a aplicar la fórmula de integración por partes que además nos están dando, así que decimos que esto va a ser igual a u, que en este caso es una x, por v, que sería menos 1/3 de e a la menos 3x, menos la integral de v, que sería menos 1/3 de e a la menos 3x, por mi diferencial de u, y mi diferencial de u simplemente es mi diferencial de x. Así que vamos a borrar todo esto que tenemos acá y continuamos desarrollando. Tendríamos que esto va a ser igual a más por menos es menos 1/3 de x por e a la menos 3x. Y vamos a sacar constantes de una vez. Menos por menos me quedaría como más, el 1/3 sale, entonces sería más 1/3 por la integral de e a la menos 3x por mi diferencial de x. Ahora lo que vamos a hacer es resolver esta integral, que es una integral que también se tiene que hacer por cambio de variable. De hecho, prácticamente ya la tenemos aquí resuelta, ¿no? Pero obviamente esta integral estaba hablando de esta parte de la función, aunque muy estrictamente hablando es lo mismo, pero vamos a volver a hacer el cambio de variable. Voy a decir entonces que z es igual a menos 3x, por lo tanto mi diferencial de z va a ser igual a menos 3 por mi diferencial de x. Despejando mi diferencial de x tendríamos diferencial de z entre menos 3, que va a ser igual a mi diferencial de x, y sustituyendo tendríamos entonces que esto va a ser igual a menos 1/3 de x por e a la menos 3x más 1/3 por la integral de e a la z, que va a multiplicar a mi diferencial de x, pero mi diferencial de x es diferencial de z entre menos 3. Esto va a ser igual a menos 1/3 de x por e a la menos 3x, más por menos es menos, sacamos constantes, 1/3 por 1/3 sería 1/9 por la integral de e a la z por mi diferencial de z, y esta integral ya es una integral directa. Esto va a ser igual a menos 1/3 de x por e a la menos 3x, menos 1/9 de la integral de e a la z, que simplemente sea la z, y esto va a ser igual a menos 1/3 de x por e a la menos 3x, menos 1/9 de e a la z, pero z sería menos 3x más mi constante de integración, y este entonces sería el resultado de este problema. Recordemos que también lo podemos hacer por el método de tabulación, puesto que tenemos un producto de una función algebraica por una función exponencial, y recordemos que el método de tabulación se puede aplicar cuando tenemos una algebraica por una trigonométrica o una algebraica por una exponencial, así que lo vamos a hacer muy rápidamente, ¿no? Tendríamos entonces que dividir nuestras 3 columnas, ponemos la función derivable y la función integrable, que es a la menos 3x.
Después oscilamos el signo, de más pasamos a menos, la derivada de x es 1 y la integral de e a la menos 3x sería menos 1/3 de e a la menos 3x. Después pasamos a más, la derivada de 1 es 0 y volvemos a integrar esto, sería más 1/n de e a la menos 3x. Ya simplemente para llegar al resultado tendríamos esto por esto, esto por esto, y me quedaría entonces de la siguiente manera, que esto va a ser igual a más por menos es menos 1/3 de x por e a la menos 3x, menos por más es menos 1/n de e a la menos 3x más mi constante de integración, y ahí está, ya tendríamos exactamente el mismito resultado. Entonces podemos darnos cuenta que por el método de tabulación sale mucho más rápido, pero insisto una vez más, quiero suponer que el profesor no deja utilizarlo porque por algo nos dio la fórmula de integración por partes, que no sé por qué no la están dando, pero bueno. Entonces, ya tenemos el primer problema. Vamos a resolver el segundo problema, que ahora sí es una ecuación diferencial, pero además es una ecuación diferencial con condiciones iniciales. Es una ecuación diferencial, ya me están diciendo por cómo resolverlo. Déjenme terminar de borrar esto. Y me dice lo siguiente. Obtenga la solución general y particular de la siguiente ecuación diferencial de variables separables y me dan esta ecuación diferencial. Entonces, tenemos 1 más e a la menos 3x por y' que va a ser igual a 0, cuando y de 0 va a ser igual a 1. Entonces decimos que y de 0 es igual a 1, es decir que y es igual a 1 y x es igual a 0. Primero vamos a llegar a la solución general. Es una ecuación diferencial, ya me están diciendo que es por variables separables. Hay que recordar rápidamente cómo resolver una ecuación diferencial por el método de variables separables. Recordemos que el método de variables separables se puede resolver si solo si nosotros tenemos que diferencial de y entre diferencial de x es igual a g de x por h de y esto es igual a f de x, y. Además se dice que lo podemos resolver por el método de variables separables si solo si nosotros podemos llegar a la forma de g de x por mi diferencial de x igualado con h de y por mi diferencial de y. Y nosotros integrando por ambos lados tendríamos la integral de g de x por diferencial de x igualado con la integral de h de y por mi diferencial de y de esta manera ya llegaremos a las soluciones. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es separar las variables, pero antes de separar las variables vamos a regresar a la notación de y'. Tendríamos entonces 1 más e a la menos 3x por mi diferencial de y entre mi diferencial de x que va a ser igual a 0. Voy a separar este diferencial de y entre diferencial de x para que podamos utilizar las variables separables, que recordemos que me dice que las funciones respecto de y se van a ir con el diferencial de y las funciones respecto de x se van a quedar con el diferencial de x. Así que para poder hacer eso realidad voy a tener 1 que va a ser igual a todo esto que está sumando, lo paso restando, entonces sería menos e a la menos 3x por mi diferencial de y entre diferencial de x. Nótese que todo esto que está sumando está pasando restando, así que no estoy haciendo absolutamente nada malo. Ahora este diferencial de x que está dividiendo lo paso multiplicando y tendríamos el diferencial de x que va a ser igual a menos e a la menos 3x por mi diferencial de y. Quiero que observemos que aquí tenemos el diferencial de y, pero tenemos la función de x, entonces me está estorbando, la paso del otro lado, y aquí pues no me está estorbando prácticamente nada porque tenemos un 1. Decimos entonces que todo esto que está multiplicando lo paso dividiendo y decimos que el diferencial de x entre menos e a la menos 3x va a ser igual a mi diferencial de y. Entonces ya puedo integrar por ambos lados porque las funciones de x que ya están con el diferencial de x y las funciones de y con el diferencial de y. Tendríamos entonces menos la integral de diferencial de x entre e a la menos 3x que va a ser igual a la integral de diferencial de y. Nótese que de una vez saqué el signo resultante y el menos como constante, más entre menos es menos y el menos se sale como constante. Ahora lo que voy a hacer a continuación es aplicar una propiedad de los exponentes en el denominador que me dice que a la menos m es igual a 1 entre a la m o 1 entre a la menos m es igual a la m. Es decir, que voy a pasar esta base al numerador con el signo del exponente contrario, así que esto me quedaría como menos la integral de e a la menos 3x, pero pasa con el signo del exponente contrario, entonces sería e a la 3x por mi diferencial de x que va a ser igual a la integral de mi diferencial de y. Esta integral es una integral que se tiene que resolver por un método de cambio de variable, de hecho es muy parecido a este problema, pero bueno, decimos entonces que u va a ser igual a 3x, así que mi diferencial de u es igual a 3 por mi diferencial de x, así que mi diferencial de u entre 3 va a ser igual a mi diferencial de x. Esto me quedaría como menos la integral de e a la u por mi diferencial de u, que va a estar dividiendo a 3, y esto va a ser igual a la integral de mi diferencial de y. Yo sé que ya puedo empezar a integrar, pero vamos a hacerlo todo debidamente, ¿no?
Ahora sacamos el 1/3 como constante, tendríamos menos 1/3 por la integral de a a la u por mi diferencial de u, que va a ser igual a la integral de mi diferencial de y. Ahora sí, ya integramos las dos integrales que son completamente directas y tendríamos menos 1/3 de e a la u más una constante aleatoria igualado con la integral diferencial de y, que es y más otra constante aleatoria. Ahora decimos que esta constante que está sumando la va a pasar restando a este lado. Tendríamos menos 1/3 de e a la u más mi constante 1 menos mi constante 2 y esto va a ser igual a y. Recordemos que al momento de hacer una operación entre constantes me va a seguir generando un valor constante. Por lo tanto, constante 1 menos mi constante 2 se puede englobar como una sola constante y tendríamos menos 1/3 de e a la u, pero e a la u realmente vale 3x, más una sola constante, que la constante 1 menos la constante 2 me va a generar un valor constante y esto va a ser igual a y. Nótese que ya tengo la solución general explícita. La y va a ser igual a esto, lo podemos escribir si nosotros queramos como y, que va a ser igual a menos 1/3 de e a la 3x más mi constante. Ahora, como me están dando condiciones iniciales, vamos a tener que encontrar la solución particular. Recordemos que para eso simplemente tenemos que sustituir los valores iniciales en nuestra solución general y de esta manera encontrar el valor de la constante y sustituirlo en la solución general para llegar a la solución particular. Así que vamos a borrar todo esto que tenemos acá y decimos que al momento de sustituir y igual a 1 y x igual a 0, tendríamos lo siguiente. Tendríamos que y va a ser 1 igualado con menos 1/3 de e a la 3x, que sería 3 por 0 más mi constante. Desarrollamos y despejamos el valor de la constante. 1 va a ser igual a menos 1/3 de e a la 3 por 0, pues sería 0 más mi constante. 1 va a ser igual a menos 1/3 de e a la 0, todo esto se convierte en un 1 solamente, más mi constante. 1 va a ser igual a menos 1/3 más mi constante. Y ya simplemente despejamos la constante, este menos 1/3 que está restando lo paso sumando. 1 más 1/3 va a ser igual a la constante. Y hacemos esta suma de fracciones con diferente denominador. Factor común denominador es 3, 3 entre 1 son 3, por 1 serían 3, más 3 entre 3 es 1, por 1 es 1. Y esto es igual a la constante, por lo tanto tendríamos 4/3 como valor de la constante. Finalmente sustituimos esta constante en nuestra solución general para poder llegar a la solución particular y decimos que y va a ser igual a menos 1/3 de e a la 3x más mi constante, que en este caso sería más 4/3. Si nos queremos ver más mamones, decimos que y va a ser igual a, sacamos 1/3 como factor común y tendríamos únicamente menos e a la 3x más 4 y esta también sería exactamente la misma solución. Por lo tanto, este sería el resultado de este problema. Y finalmente vamos al problema número 3. Borramos todo esto. Borramos todo esto que tenemos acá. Recuerden que el video no tiene cortes ni nada por el estilo para que precisamente vean que los exámenes son completamente solucionables en el tiempo en el que me indica el profesor. En este caso, pues yo me tardo muchísimo más porque les estoy explicando, pero es muy fácil de hacer. Entonces, tenemos otra ecuación diferencial, serían x más y por mi diferencial de x menos y por mi diferencial de y, que va a ser igual a 0. Esto es una ecuación diferencial homogénea. La puedo resolver por, vamos a leer las instrucciones. Obtenga la solución general que defina de forma implícita las soluciones y de la siguiente ecuación diferencial homogénea. Usa el cambio de variable como se muestra a continuación. Es una ecuación diferencial por el método de variables separables por cambio de variable. Así que, antes de empezar a aplicar el cambio de variable, lo primero que yo voy a hacer es escribir esto como diferencial de y entre diferencial de x igualado a lo que sea que vaya a salir. Entonces tendríamos x más y por mi diferencial de x, todo esto que está sumando, que es un solo término, va a ser igual a, pasa sumando del otro lado, sería x menos y por mi diferencial de y únicamente. Quiero pasar a la forma de diferencial de y entre diferencial de x, así que este diferencial de x que está multiplicando lo paso dividiendo, y este x menos y que está multiplicando lo paso dividiendo, me quedaría como x más y que va a estar dividiendo a x menos y esto va a ser igual a mi diferencial de y entre mi diferencial de x. Perfecto, ahora sí ya me siento cómodo aplicando el cambio de variable. Ya me están diciendo de hecho cuál es el cambio de variable sugerido, así de que decimos que en este caso u va a ser igual a y entre x,
De hecho, ya me están dando el despeje, qué pedo. Y decimos entonces que y va a ser igual a u por x y derivamos ambos lados respecto de x. Decimos que la derivada de y derivándose respecto de x por la derivada de ux igualado con la derivada de x derivándose respecto de x me va a quedar como la derivada de y derivándose respecto de x, que va a ser igual a la derivada de un producto, que en este caso sería la u por la derivada de x derivándose respecto de x más x por la derivada de u derivándose respecto de x. Así que mi derivada de y derivándose respecto de x va a ser igual a u por la derivada de x derivándose respecto de x, simplemente es un 1, más x por la derivada de u derivándose respecto de x. Así que tendríamos que la derivada de y derivándose respecto de x va a ser igual a u más x por la derivada de u derivándose respecto de x. Y de esta manera nosotros ya tenemos el cambio de variable. Así que vamos a aplicarlo. Todos los lugares donde nosotros veamos una y, vamos a poner un u por x en su lugar. Todos los lugares donde veamos un y entre x, vamos a poner una u en su lugar. Y todos los lugares donde veamos un diferencial de y entre diferencial de x, vamos a poner todo esto en su lugar. Como no tenemos en ningún lugar un y entre x, vamos a decir directamente que x más y, pero y en realidad es ux, va a estar dividiendo a x menos y, pero y en realidad es ux, que va a ser igual a la derivada de y derivándose respecto de x, que en este caso sería u más x por la derivada de u derivándose respecto de x. Ahora voy a hacer mediante factorización de factor común una x en el numerador y en el denominador. Tendríamos x por 1 más u, que va a estar dividiendo a x por 1 menos u, y esto va a ser igual a u más x por mi diferencial de u entre mi diferencial de x. X con x se cancelan y únicamente me quedaría 1 más u, que va a estar dividiendo a 1 menos u, que va a ser igual a u más x por mi diferencial de u entre mi diferencial de x. Ahora vamos a empezar a separar las variables, pero primeramente este u que está sumando lo paso restando y tendríamos 1 más u que va a estar dividiendo a 1 menos u va a ser igual a x por mi diferencial de u entre mi diferencial de x. Factor común denominador es 1 menos u entre 1 menos u es 1 por 1 más u sería 1 más u menos 1 menos u entre 1 es 1 menos u por u sería u por 1 menos u, y esto va a ser igual a x por mi diferencial de u entre mi diferencial de x. Vamos a reducir términos y me quedaría como 1 más u menos, por más es menos, u por 1 sería 1, u, menos por menos sería más y u por u sería u cuadrada. Entonces tenemos u cuadrada que va a estar dividiendo a 1 menos u, y esto va a ser igual a esto que tenemos acá. Voy a borrar esto porque me está estorbando. Entonces, de todos modos ahí tenemos el cambio de variable, ¿no? Esto sería x por mi diferencial de u entre mi diferencial de x. Reducimos términos semejantes, u menos u se cancelan, sería 1 más u cuadrada que va a estar dividiendo a 1 menos u, que va a ser igual a x por mi diferencial de u entre mi diferencial de x. Y ahora sí empiezo a separar las variables. Todas las funciones respecto de u se van con el diferencial de u, todas las funciones respecto de x se van con el diferencial de x. Quiero que observemos aquí el diferencial de x que está dividiendo, lo paso multiplicando, entonces tenemos 1 más u cuadrado que va a estar dividiendo a 1 menos u por mi diferencial de x, va a ser igual a x por mi diferencial de u. Ahora, este u menos 1 que está dividiendo lo paso multiplicando, tendríamos 1 más u cuadrada por mi diferencial de x, que va a ser igual a x por 1 menos u por mi diferencial de u. Finalmente, esta x que está multiplicando la paso dividiendo y este 1 más u cuadrado que está multiplicando lo paso dividiendo y me quedaría como diferencial de x entre x, que va a ser igual a 1 menos u entre 1 más u cuadrada por mi diferencial de u. Y ahora sí, integramos ambos lados de la igualdad. Vamos a resolver estas integrales. Esta integral es completamente directa. Esta es una integral que se tiene que resolver se puede resolver por sustitución trigonométrica o se puede resolver con artificios algebraicos. Simplemente lo separamos como una suma de fracciones con mismo denominador y me quedaría como la integral de diferencial de x entre x, que va a ser igual a la integral de 1 entre 1 más u cuadrada menos u entre 1 más u cuadrada, es una suma de fracciones con mismo denominador por mi diferencial de u. Por lo tanto, tendríamos la integral de diferencial de x entre x, que va a ser igual a la integral de 1 entre 1 más u cuadrada por mi diferencial de u, menos la integral de u entre 1 más u cuadrada por mi diferencial de u. Ahí estamos. Esta integral es completamente directa, esta integral es una integral por sustitución trigonométrica y esta integral es una integral por cambio de variable. Pero a ver, aquí pasa algo que no me gusta, no me está gustando nada, porque literalmente me están dando la puta fórmula, no mames, o sea, bueno, vamos a hacerlo ya con esto. Me está diciendo que
La integral diferencial de x entre x es igual al logaritmo natural del valor absoluto de x más una constante aleatoria, igualado con la integral de esto que ya me están diciendo que es precisamente el arcotangente de u, pero esta integral sí se tiene que hacer por cambio de variable, entonces me quedaría como menos la integral de, y aplicamos nuestro cambio de variable. Lo voy a hacer de este lado, podemos asignar una letra cualquiera, ya no vamos a asignar u porque estamos hablando de la función u, entonces le voy a poner w, que va a ser igual a 1 más u cuadrado, así que mi diferencial de w va a ser igual a 2 veces u por mi diferencial de u. Así que mi diferencial de w entre 2u va a ser igual a mi diferencial de u. Y aplicando el cambio de variable en nuestra integral, tendríamos que esto me quedaría como menos la integral de u, que va a estar dividiendo a 1 más u cuadrado, que sería w, por mi diferencial de w, que sería mi diferencial de w entre 2 veces u. Una u con una u se cancela y sacamos constantes. Tendríamos el logaritmo natural del valor absoluto de x más mi constante aleatoria, que va a ser igual a el arcotangente de u, menos, sacamos constantes, les había dicho, 1/2 por la integral de diferencial de u entre w. Esto me va a quedar como el logaritmo natural del valor absoluto de x más una constante aleatoria, igualado con el arcotangente de u menos 1/2 por la integral de diferencial de u entre w, que es el logaritmo natural del valor absoluto de w más una constante aleatoria. Ahora, lo que podemos hacer es pasar todas las constantes de un solo lado y decimos que el logaritmo natural del valor absoluto de x más mi constante 1 menos mi constante 2 va a ser igual al arcotangente de u menos 1/2 por el logaritmo natural del valor absoluto de w. Entonces el logaritmo natural del valor absoluto de x más una sola constante, porque recordemos que una constante 1 menos una constante 2 me sigue generando un valor constante, por lo tanto lo puedo englobar como una sola constante, va a ser igual a el arcotangente de u menos 1/2 por el logaritmo natural del valor absoluto de w. Ahora, quiero que observemos algo muy importante porque aquí me está diciendo algo. Miren, obtenga las soluciones, la solución general que define de forma implícita, no me está pidiendo la solución general explícita. Recordemos que la solución general explícita es la que despeja el valor de y. La solución general implícita puede estar escrito de cualquier manera, no hay necesidad de que sea la constante igualado con algo, y igualado con algo, x igualado con x, no. Puede ser escrita de la manera que sea, de la manera en la que salga la ecuación diferencial. Obviamente vamos a ordenarla y regresar a nuestros cambios de variable, pero simplemente lo comento para decir que no tengo que despejar el valor de y. Entonces tendríamos el logaritmo natural del valor absoluto de x más mi constante va a ser igual al arcotangente de u, pero u realmente vale y entre x, ahí estamos, menos 1/2 por el logaritmo natural del valor absoluto de w, pero w vale en realidad 1 más u cuadrada, ahí estamos, y decimos entonces que el logaritmo natural del valor absoluto de x más mi constante va a ser igual al arcotangente de y, que va a estar dividiendo a x. Simplemente regresé al cambio de variable de la ecuación diferencial y aquí al cambio de variable de la integral. Vamos a regresar al cambio de variable de la ecuación diferencial. Me quedaría como menos 1/2 por el logaritmo natural del valor absoluto de 1 más u cuadrada, que sería y entre x, todo esto elevado al cuadrado, cerrar nuestro valor absoluto. Por lo tanto, me quedaría como el logaritmo natural del valor absoluto de x más mi constante, que va a ser igual al arcotangente de y entre x menos 1/2 por el logaritmo natural del valor absoluto de 1 más y cuadrada entre x cuadrada, y cerramos nuestro valor absoluto. A ver, esto para mí ya es la solución general implícita, y sí es una solución general implícita, está bastante bien, pero vamos a hacerla un poco más ordenada, vamos a ponerla más bonita para que se vea más farola, ¿no? Y el profesor diga, oh, sí le sabe, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer a continuación? Lo que voy a hacer a continuación es todo esto que está restando. Bueno, este menos 1/2 logaritmo natural del valor absoluto de esto, lo voy a pasar sumando del otro lado. Entonces tendríamos el logaritmo natural del valor absoluto de x más 1/2, repito una vez más, menos 1/2 está restando, lo paso sumando, más 1/2 del logaritmo natural del valor absoluto de 1 más y cuadrada entre x cuadrada, será nuestro valor absoluto, y esto va a ser igual a el arcotangente de y entre x. ¿Dónde queda la constante? Donde nosotros queramos. La voy a poner al inicio, ¿no? Porque se me olvidó ponerla al final. Entonces, ¿qué voy a hacer a continuación? Lo que voy a hacer a continuación es reducir esta expresión logarítmica, pero para poder reducir esta expresión logarítmica, lo primero que tengo que hacer es pasar esto mediante una propiedad de los logaritmos, específicamente la que me dice que una coeficiente o constante por el logaritmo natural de a es igual al logaritmo natural de a elevado a esa constante. Entonces, esto me quedaría como el logaritmo natural del valor absoluto de x más el logaritmo natural de la raíz cuadrada, porque el 1/2 se sube como exponente, y recordemos que pasando la sumador radical me queda
quedaría con la raíz cuadrada de 1 más y cuadrada entre x al cuadrado, que va a ser igual al arco tangente de y entre x y nuestra constante, que no se nos vaya a olvidar, ¿no? Ahora lo que voy a hacer aquí es una repartición de ley de los radicales, la que me dice específicamente que la raíz de índice n de a entre b es igual a la raíz de índice n de a entre la raíz de índice n de b. Por lo tanto, me quedaría como el logaritmo natural del valor absoluto de x más el logaritmo natural de la raíz cuadrada de 1 más y cuadrada, que va a estar dividiendo a, la cagué, está mal la suma de fracciones, sería x cuadrada entre 1 es x cuadrada por 1 serían x cuadrada. Y x cuadrada entre x cuadrada, ahí está, ahora sí sería x cuadrada más y cuadrada, que va a estar dividiendo a la raíz cuadrada de x cuadrada, que va a ser igual al arco tangente de y entre x y nuestra puta constante que se me sigue olvidando. Ahora tendríamos la constante más el logaritmo natural del valor absoluto de x más el logaritmo natural de la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada, que va a estar dividiendo a la raíz cuadrada de x, la raíz cuadrada de x cuadrada es x únicamente, que va a ser igual al arco tangente de y entre x. Y ahora vamos a aplicar una propiedad de los logaritmos, la que me dice que el logaritmo natural de a más el logaritmo natural de b es igual al logaritmo natural de a por b. Por lo tanto, multiplico los argumentos, me quedaría como el logaritmo natural de x, que va a multiplicar a la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada, que va a estar dividiendo a x, cerramos y cerramos nuestro argumento, más mi constante igualado con el arco tangente de y entre x. Reducimos nuestros argumentos, x con x se cancelan, entonces únicamente tendríamos el logaritmo natural de la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada, más mi constante igualado con el arco tangente de y entre x. Finalmente, esto ya para mí es una solución más que bonita, pero decimos que la constante va a ser igual a el logaritmo, el arco tangente, vamos a poner el arco tangente de y entre x, menos el logaritmo natural de la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada, y esto ya es una solución más que digna, ¿no? Pero a ver, repito una vez más, literalmente desde acá nosotros ya tendríamos la solución general implícita, ya no hay necesidad de hacer todo esto, esto simplemente es una reducción algebraica, de tal manera que se vea muchísimo más ordenada y más simplificada la expresión, pero a fin de cuentas esto y esto está bien, está más que perfecto. Si yo fuera profesor los mandaría a la chingada con este resultado, porque yo sí quiero que, no, no es cierto, no, yo sí les marcaría como respuesta correcta tanto esto como esto si estuviera dando esta materia, pero realmente la solución que ustedes tengan está más que perfecta, y recuerden también que depende mucho de su profesor en cuestión. No sé qué tan mamón sea el profesor que les vaya a dar la materia, pero repito una vez más, las dos son soluciones. Aquí no me están diciendo en el problema, en el enunciado, que lo reduzca lo más que pueda, no, solamente me están diciendo que llegue a las soluciones implícitas. Entonces, para mí esto está bien y esto también está bien, pero pueden hacerlo como ustedes quieran, y bueno, si tienen tiempo, pues hagan esto, ¿no? Para que se vean más chido. Entonces, pues nada, parece ser que el examen lo resolví en aproximadamente 28 minutos, 30 minutos. Las clases en la S, por lo que me han comentado, no es algo que me conste en su totalidad, duran 1 hora y media o 2 horas dependiendo de la clase. Entonces, pues nada, tenemos 1 hora para hacernos bien pendejos. Y bueno, con esto finalizamos otro examen del Politécnico, en este caso, Escuela Superior de Economía, la carrera de Economía, porque no se imparte otra materia, otra carrera en esa escuela. Y bueno, ¿quién decía que las sociales no llevaban matemáticas? En este caso podemos comprobar que sí es así, y de hecho una materia bastante bonita como lo es ecuaciones diferenciales. Si quieren ver más de ecuaciones diferenciales, vayan a mi canal de YouTube, Kant Pharma Control. En mi canal de YouTube tengo ecuaciones diferenciales, por variables separables, ecuaciones diferenciales por variables separables y condiciones iniciales, ecuaciones diferenciales por el método de cambio de variable y condiciones iniciales, y además resuelvo ejercicios bastante sabrosos que son del libro de Murray Spiegel, Makarenko y el Denis Hessil, que son 3 libros de ecuaciones diferenciales bastante sabrosos. Repito una vez más, mi canal de YouTube, Kant Pharma Control, ahí tengo absolutamente todos los métodos de variables separables de ecuaciones diferenciales, y obviamente voy a seguir subiendo ecuaciones diferenciales, voy a pasar a homogéneas.
Y eso lo voy a empezar después de que haga todo esto de los exámenes. Pero bueno, denle una checada a mi canalillo y si les sirve, pues qué sabroso y qué delicioso. Y como se los vuelvo a decir, si alguien tiene exámenes, ya sea de parciales, CTS, extraordinario, lo que sea, de materias, de matemáticas, de cualquier carrera del Politécnico, mándenmelos, yo los resuelvo. Sí me voy a tardar un poquito porque ya me mandaron un chingo, pero de que los voy a hacer, los voy a hacer. Otra cosita, también no se mamen. A ver, yo les estoy pidiendo exámenes de matemáticas, ¿no? Lo digo porque por ahí como que me mandaron así exámenes de química aplicada. Incluso me mandaron uno en inglés y es como... O sea, o sea, yo ni siquiera vi química en la carrera, con eso les digo todo. Entonces, pues nada, ya nos vemos en otro próximo video.